¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo de Madridismo al día. Me pica la espalda un segundo. Ya está, ya estamos. 30 de septiembre de 2022, aquí estamos para hablar de toda la última hora del Real Madrid. Como siempre digo, poneros cómodos, que vamos a estar aquí charlando un poco sobre toda la última hora y actualidad del Real Madrid, que evidentemente se pone en el foco de este próximo domingo, donde tenemos de todo. Tenemos un montón de cositas, ¿eh? Tenemos primer equipo, tenemos femenino, tenemos baloncesto, tenemos Castilla. Así que el domingo yo te diría que si eres madridista, pues no salgas de casa, no sé. O bueno, sal, si puedes ir a los campos, a alguno de los campos, o varios. Pero vamos, que si quieres disfrutar del Real Madrid el domingo, es el día para disfrutar desde la mañana hasta la noche. Así que nada, chicos, espero que vayáis entrando para charlar un rato, porque también hay más noticias. Hay que hablar de Nkunku, que ha salido una noticia, como ya habéis visto en el canal, lo hemos publicado al respecto. Bueno, creo que es un tema interesante, que toca comentar. Creo que es una noticia que de un modo u otro afecta al Real Madrid. También hay noticias al respecto de este jugador, de Christopher Nkunku, respecto al Real Madrid. Noticias que trae en este caso Andrés Martínez, creador de contenido madridista, pero es verdad que la noticia parece indicar a priori que habría un acuerdo cerrado entre el Chelsea y Christopher Nkunku. Faltaría cerrarlo con el Leipzig, aunque ya sabéis que existe a priori presuntamente una cláusula liberatoria de 60 millones de euros, que en este mercado, amigos, que estamos tan inflado, creo que es un precio asumible. Asumible para un delantero que pienso que va a ser un delantero de impacto. Que va a ser un delantero que puede ser importante de cara a las próximas temporadas. Muy buenas, Antonio Fuentes González, ¿qué tal? Primer mensaje del chat en el día de hoy. Vais entrando poco a poco, lo sé, que está... Hay otra persona ahora mismo en directo, si no me equivoco. Pero como siempre digo, entrar cuando consideréis oportuno y ya me vale con que estéis por aquí. Así que, lo dicho, ya con que estéis por aquí en el canal, suficiente. De cara al domingo, pues vamos a ver qué novedades tenemos en el 11, si Benzema es titular, si no es titular, si vemos a Valverde en el centro del campo, otra vez a la derecha, algunas dudas en defensa. Siempre cuesta un poquito, tras la vorágine de las selecciones, competir, los partidos a posteriori y frente a un buen equipo como los Osasuna. Pero hay ganas de ver al Real Madrid con el nuevo césped y seguir ganando, porque el Real Madrid solo sabe de ganar. Ya habéis visto, en todas las secciones hemos empezado ganando en los partidos oficiales. Femenino, fútbol femenino, masculino, baloncesto, o sea que bien. Buenas tardes, tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Enrique Soria. Y muy importante, como siempre digo, si queréis ir apoyando este stream, darle like al directo, suscribiros y, oye, si queréis apoyar de otras maneras el canal, pues bienvenido sea. Todo lo que sea sumar, suma. Es de perogrullo. Así que a ver qué tal el Real Madrid. Puede ser que esté Camavinga o Valverde en el centro del campo en lugar de Modric. Ya sabéis que Modric va a estar aproximadamente 10 días de baja. Día arriba, día abajo. En principio debería estar para el Clásico. En principio, si esto no se complica. Y estaría ya presto y dispuesto para jugar su partido ante el Barça. Objetivo, Modric, estar ante el Barça. Lo que no me gusta del partido del domingo es el árbitro. Es Cuadra Fernández. Cuadra Fernández que, pues digamos, estaría, ¿no?, en la lista de los árbitros a evitar. Pues ahí lo tenemos. J. Martins, buenas tardes, miembro del canal, haciendo doble sesión, tanto ahora como por la mañana. Gracias, J. Martins, por estar ahí al otro lado. Y lo de Benzema. A ver, lo hemos puesto en portada, vamos a hablar de él. Hay ganas de ver a Karim, tiene que ser titular en principio. Vamos a ver si Ancelotti le da unos minutos. Si le da la titularidad y le da 60-65 minutos, tendrá que ir cogiendo dinámica, ir cogiendo ritmo, ir cogiendo sensaciones, pero vaya, yo pienso que Ancelotti va a poner a Benzema. Entiende que es primordial, al margen de cómo se han sacado los partidos, que se han sacado, pero Benzema necesita coger ritmo de cara a lo que viene.
Vaya final de la mañana. Sí, la verdad es que por la mañana con María GMC ha sido una auténtica locura, pero ha sido todo muy disfrutón. Lo hemos pasado muy bien, ¿eh? En la plataforma morada lo hemos pasado bien. En Twitch ya sabéis que estamos normalmente el 99% de los días a las 12 del mediodía hora española. Ahí podéis encontrarnos en la plataforma morada aquellos que nos queráis también ver por la plataforma de Twitch. Grande Quique. Hola Rubén Herbella, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué te cuentas? Es viernes, chicos, es un buen día. Hace un poco de frío en Madrid, cierto es, pero con un solecito hermoso. Así que, bueno, yo creo que es un día apetitoso también y apetecible para disfrutarlo en familia, con vuestra gente. Y lo dicho, de cara al Bernabéu, el domingo seguro que va a ser un buen día para disfrutar de la vuelta del Real Madrid, que yo al menos lo he echado mucho de menos, tíos. A mí estos días de la Nations League me han dado por saco, por no decir otra cosa. Me han parecido un coñazo de manual, o sea, ya. Y joder, que tenía ganas de que volviera al Real Madrid. Bueno. Ya habéis visto la rueda de prensa de Jorge Vilda al respecto de toda la tensión que hay en la selección española, con las 15 futbolistas que han declinado ir a la convocatoria. Novedades en la convocatoria, muchas madridistas, esto me preocupa y también me preocupa en cierto modo, pero menos, porque la selección me importa, pero menos, pues la situación que hay, que la verdad a nivel de imagen nos deja como el culo. Con ganas de Madrid, digo yo, ¿no? Sí, con muchas ganas de Madrid, Rubén, con muchas ganas de ver al Real Madrid. Yo estoy ansioso de ver ya al Real Madrid, que además este mes de octubre es para no perdérselo, porque el Real Madrid tiene jornada a jornada, sin parar. Vamos a ver arriba si está Benzema con Rodrigo y Vinicius, vamos a ver si está Valverde, vamos a ver si Camavinga es titular, vamos a ver qué pasa. Buenas tardes. Arquímedes, ¿no? Yo creo que sería Arquímedes, buenas tardes. El Madrid no necesita más extremos izquierdos o mediapuntas, necesita un extremo derecho. Havertz que sea zurdo, Rodrigo siendo derecho se nota incómodo, sirve de extremo derecho o falso 9. Bienvenido, primera vez que escribes en el chat, si no me equivoco, bienvenido a este canal. Bueno, yo creo que el Real Madrid necesita jugadores versátiles que acaparen diversas posiciones ofensivas y que puedan sumar en todas ellas. No me gusta encorsetar a los jugadores en una sola posición, aunque es verdad que hay jugadores que producen fundamentalmente en una. Pero sí que me gusta la versatilidad y me gustaría ver jugadores también versátiles de cara a la próxima temporada en ataque que nos puedan ayudar. Saludos, Mugen. Muy buenas, ahí está, miembro del canal. Mugen, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Ahí, doble sesión. Tanto Mugen como J. Martins han estado esta mañana en Twitch y ahora aquí en YouTube. Así que bien. Así me gusta. Contarme cositas también de vuestros días, si os apetece, ¿eh? Aquí hablamos de poco... Obviamente, sobre todo el Real Madrid por encima de todo, pero también off topic, ¿eh? Hablamos de lo que os apetezca. Y de ver a mi gato Benzema también tengo muchas ganas, aunque ya es un león. Sí, no, este ya de gato... Aquello de gato y perro... Si no tengo perro, tengo que ir con el gato. Como diría Mourinho, eso ya agua pasada. Benzema es un fenómeno y es verdad que esta temporada no la ha empezado muy bien. Yo espero que vaya cogiendo buenas sensaciones. Y creo que el clásico va a ser importante para el equipo y para él. De cara a encontrarse importante ante equipos importantes. En el día de la hora H. Quique, estoy viendo el partido en diferido del Girona y el Real Madrid. Vaya arbitraje que recibió el Madrid. Pues yo sinceramente el arbitraje lo hubiera esperado peor. Creo que en el tercer cuarto digamos que ahí sacamos muchas faltas. En el cuarto es verdad que nos destrozan a faltas, pero no lo consideré yo el peor de los arbitrajes. Hola, buenas tardes, Dergian, ¿cómo vas? Feliz día, hermano, saludos desde Panamá, ahí está Dergian Arauz, desde Panamá, ni más ni menos. Estoy sacando a las perras y acabo de escuchar el de Super Mario. Sí, Super Mario, que yo creo que se merecía un vídeo individualizado sobre lo bueno que había testado y demostrado en su último partido ante Girona. Y en 48 horas, tras el Media Day Euroliga, pues tendremos partido frente a Obradoiro, desde el Wizzing Center, donde estará Mugen y compañía. Chicos, si queréis apoyar este directo, podéis darle like si os apetece. No cuesta nada, es gratis y suma.
Buenas tardes, Quique y comunidad. ¿Qué tal, Anabel? Pues Anabel está a tope, porque también ha estado en Twitch esta mañana y ahora está aquí con nosotros en YouTube. Así que muchas gracias, Anabel Calderón, por ser parte de la familia constante de Madridismo al Día, mientras ayer los del Chiringuito se reían en la puta cara de la gente con Cristóbal Soria, Josep Pedrerol, que sigue con lo suyo y haciendo efectivamente una labor, pues eso, de intentar generar atención con respecto a Cristóbal Soria y que había estado en barbecho estos últimos tiempos. Bueno, él saca partido de todo eso, ya lo sabemos y allá cada cual. ¿Qué pasa, Fernando? Hombre, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal, Fernando Rodríguez? Ese hombre que nos alegra la tarde, dice Rubén. Bueno, yo intento, al menos, si no es alegraros, entreteneros un ratito para hablar de nuestro equipo, que es el mejor del mundo. Y luego, a partir de ahí, oye, si os saco una sonrisa, si os saco buen rollo, si pasáis un muy buen rato y os quedáis con un gran sabor de boca, pues genial. Ahora mismo, por ejemplo, Nkunku es trending topic en Twitter. Ya sabéis, la información de Orígenes de Bill, de la cual han también informado RMC Sport, Fabrice Hawkins, en francés, y Fabricio Romano. Lo habéis visto en el vídeo, espero que hayáis visto el vídeo que hemos colgado esta tarde. Francisco Cal, buenas tardes, dame tu comentario sobre la lista de la selección española femenina. Pues, ¿qué te voy a decir, Francisco? Pues ha ido una selección que para todas las bajas por estas circunstancias que hay me parece de un buen nivel. Luego, más o menos como se podía intuir, Salma Parayuelo al final creo que no va a ir. Y la casa sin barrer. Es lo que veo en la selección española, donde más que buscar amplificadores, culpables y lobbies en particular exclusivos, creo que ninguna de las partes, incluyendo la Federación Española, están haciendo las cosas de manera debida. Luego nos encontramos con unas futbolistas que ya están acostumbradas seguramente a hacer y deshacer. Pero esa es mi opinión. Breve, tampoco para que sea algo muy extenso. Qué bien entiende el fútbol Maite Oroz y qué potencial el de Atenea. Las dos convocadas, por cierto, por Bilda. Tenía pinta Cristóbal Soria de venir de vacaciones, sí, y de disfrutar bastante en el barbecho, mientras está en stand-by. Kiki y Ana Paula me informan y entretienen todo el día. Muchísimas gracias. Pues mira, Anaís, Anabel, gracias a ti por estar al otro lado, como siempre os digo. ¿Qué pasó con Nkunku? ¿Me explicas, por favor, Eleven? Pues sí, Eleven, te explico, Eleven, absolutamente todo. En el día de hoy ha salido información de origen por Bill, desde Alemania, que daría, en este caso por subrayado acordado, un acuerdo entre el Chelsea y Christopher Nkunku de cara a 2023, donde Nkunku ya, el jugador francés, habría pasado reconocimiento médico con el equipo londinense. Y incluso, pues hablaría de que, o bien mediante la cláusula de liberación de 60 millones en 2023, o bien otro tipo de acuerdo, se cerraría una negociación con el Leipzig. Es decir, que el Chelsea básicamente habría tomado la delantera para hacerse con los servicios de Nkunku. Muy buenas tardes, Ferrubio, buenas tardes, Iriome40. Vamos sumando gente a este directo, que ya sabemos que poco a poco siempre, a veces cuesta más, a veces menos, pero al final os pasáis por aquí. Me alegro un montón de que estéis aquí para charlotear, parlare de todo. Bueno, lo de Nkunku lo acabo de explicar, hay vídeo en el canal y ahora mismo es trending topic vía Twitter. Yo ya os lo he dicho. A mí me encantaría Nkunku para el Real Madrid, pero es bastante curioso que en ambos equipos, masculino y femenino, se sienta huérfano el equipo por el extremo derecho. ¿Será mala planificación, tu opinión? Pues es verdad que en el femenino también a mí me hubiera gustado una jugadora más perfilada por ahí. Arquímedes, sí señor. Pero yo creo que es casualidad, no sé. O sea, creo que se necesita efectivamente, amigo mío, por ahí algún movimiento de cara a 2023 con idea de mejorar lo que hay y de darle más opciones al equipo. Nada, a ti, Leven, por estar aquí conmigo y con el resto, con todos. Pero qué tonterías dicen los haters, dice Marisa Morán, que está caliente, a ver, caliente, enfadada. Si al Madrid le querían ofrecer a Nkunku por unos 150 millones de euros, por Dios, y la verdad, eso es una locura. Sí, lo que pasa es que Marisa Morán, en 2023, ha firmado Nkunku, su agente, una cláusula liberatoria que, valga la redundancia, le liberaría de dejar el Leipzig rumbo a ese equipo que ponga la pasta. Entonces, 2023 y 2022 nada tienen que ver.
Efectivamente, Rubén, yo tengo amigos dentro del chiringuito como Rafa Guerrero, pero eso no quita que opine que hacen un show para que, por ejemplo, no se hable de Iñaki y se desvíe la atención. Correcto. Buenas tardes, José Jairo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? Todos a dar like al directo, el canal se lo merece y así conseguimos que llegue a más público madridista. Gracias. Es que al Real Madrid siempre le van a pedir más. Sí, le van a pedir siempre más, pero si hay una cláusula estipulada en el contrato, no le van a poder pedir más. Si existe esa cláusula, se ciñen a esa cláusula que por algo está firmada en el contrato de Nkunku. Si es así, que lo desconozco. Si no viene Nkunku, entonces, ¿arriba qué? Pues otra cosa mariposa, os diría. Arriba, arriba. Veremos quién puede llegar. Algo debería llegar. Nombres. Los que os apetezca poner aquí encima de la mesa. ¿Estará Florentino escorándose a la izquierda? ¡Hey! Ahí está Mugen con segundas. Lo dudo mucho, Mugen. Lo dudo muchísimo. Pero bueno, en parte sí que se ha movido a la izquierda. Teniéndola en cuenta la relación que tiene con Antonio García Ferreras. Pues eso. Hola, Kike, Real Madrid. No sé qué está haciendo el Real Madrid. Perdimos una estrella mundial si se equivoca. No sé, Josain. Nkunku es un muy buen jugador. A mí me gustaría tenerle en el equipo el año que viene. Pero hombre, tranquilidad. Ya tendremos tiempo de rajar en 2023. Cuando estamos en 2022. Ya habrá tiempo. Sí, Marisa, pero por eso yo siempre digo presuntamente, según periodistas varios. Es decir, hay que darle ese crédito de presunción para luego ver si se verifica. Verificar, como las cuentas de Twitter. Vinicius Tanque, Mugen, que me tiene loco. Estoy muy cabreado con el Real Madrid no fichando a este jugador en Nkunku. Pues es que el Real Madrid tendrá que tener una agenda prevista de jugadores para 2023. También es verdad que Andrés Martínez, que yo creo que suele tener buena información, no porque tenga buena relación con él, sino porque lo que yo en este último año y medio, 2 años he ido viendo, maneja cosas a nivel Infomadrid. Pues dice que, por ejemplo, Nkunku habría pedido a Pini Zahavi, que es el agente. Pini Zahavi os suena, ¿verdad? Uno de los reyes del mambo, Pini Zahavi, que priorizara al Real Madrid antes que a cualquier equipo, Nkunku. Muy confusa la información de que pasara reconocimiento médico con el Chelsea. Así nos lo comenta Andrés Martínez. Entonces vamos a ver cómo baila todo este asunto. Cansinet con los fichajes, cómo se nota que no hay fútbol, dice Fernando Lainez. A mí, la verdad, me hubiera gustado ver a Lewandowski en el Madrid. Aquí hay que ser sincero. Hombre, yo no te voy a decir que me hubiera disgustado esa opción. No hubiera sido una de mis favoritas, pero obviamente no hubiera llorado. Por lo menos no es otro centrocampista más. Vamos a fichar a 3.456 jugadores este invierno, dice nuestro amigo Fernando Lainez. Como siempre, nos gusta, Fernando, que seas tan claro con tus comentarios. Viste a Bilda en rueda de prensa. ¿Qué opinas del tema? No voy a opinar más del fútbol femenino y de la selección. Perdón, del fútbol femenino, ergo selección española. Sí, del fútbol femenino y del Real Madrid. Es un tema que ya antes he dado una mención. No voy a darle más cancha. Me parece que todos están haciendo el ridículo. Bilda, las chicas que han solicitado declinar la opción de ir a la selección, Rubiales, Ana Álvarez, todos los que tienen responsabilidad con la selección española, del primero al último. Y luego los lobbies, agentes, medios que alojan o hostean, hablando aquí de medios, de redes sociales y tal, a las futbolistas, pues es que hay muchos intereses ocultos. Muchos intereses ocultos. Y ya pues, creo que me parece demasiado de tirar la cuerda cada uno para su terreno. Y creo que Bilda, pues como tiene mucho orgullo, es muy orgulloso y al final tiene todo el respaldo que tiene y va a hacer lo que le salga de los huevos. Obviamente esta situación para el Mundial 23 no es sostenible, pero a mí me repatea y me da mucho por saco que tengan más o menos razón las jugadoras, tengan este poder y esta capacidad pública notoria para poder quitar y poner entrenadores como hicieron con Lluís Cortés en el Barcelona, por ejemplo, que público medio desconocemos qué pasó exactamente, pero desde luego a mí me indica que estas jugadoras probablemente se piensen que tienen más poder del que deban tener. Que Bilda, por supuesto, técnicamente debería mejorar muchísimo y no es entrenador para mí, al menos no es el mejor entrenador de lo que yo he conocido de la selección española por cómo
Mantiene al equipo físicamente, por las rotaciones, por las sustituciones durante los partidos, por su manera de ver los partidos, por lo cagao que es muchas veces. En la Eurocopa lo demostró. O sea, pero es que esas son cuestiones técnicas. Lo de los seleccionadores haciendo el ridículo. No, ya, por eso. Lo normal. Luis Enrique, Bilda, pues la federación es lo que es. Y hay gente con muy poca ética. Y con unos principios que a lo mejor no son los mejores. Que no digo que no sean correctos profesionales, porque Luis Enrique no me parece mal entrenador. Otra cosa es que sea para mí un entrenador con el cual yo empatice y que me guste para la selección. Pero mal técnico no es, obviamente. Obviamente, no lo es. Él nada más, lo que pasa es que tiene un ego tan grande que se piensa que es mejor de lo que es en realidad. Eso es otra cosa completamente diferente. ¿Vale? Así que bueno, ya me he desahogado un poquito. Bueno, si se va Nkunku porque no se ha ido el Madrid a por Nkunku, veremos qué pasa en el 23. Y vamos a ver si de verdad Nkunku se va al Chelsea. Habrá que esperar. ¡As al carajo las jugadoras con sus manías y fobias!, dice Fernando Lainez. No, si es que yo no creo que sean manías, fobias, yo creo que tendrán sus motivos, pero como en todos los vestuarios cuecen habas, hay problemas. Yo no sé hasta qué punto de verdad está tan tensa la situación interna como para que las jugadoras tengan esa potestad y legitimidad moral de poder tomar ese tipo de determinaciones mediante un comunicado, una carta, en la cual luego además, y es que lo que me parece lo peor de todo esto, es que en realidad luego piden y dejan de pedir, dicen y se desdicen con respecto a Jorge Vilda. No, ya lo vimos con Irene Paredes cuando salió. La sensación de que en realidad, o sea, están pidiendo que Vilda se vaya, pero luego no manifiestan que quieren que Vilda se vaya. Entonces, ¿qué es lo que queréis? ¿Que Vilda se quede, se vaya? ¿Qué queréis? No entiendo. ¿Queréis que se vaya Vilda? Decirlo. Mira, no queremos a este entrenador. Los motivos son estos. Y ponerlos públicos. No, todos. ¿Estabas hablando de Vilda o Luis Enrique? De los dos. Aquí los dos. Yo creo que se equivocan. Hola, crisólogo. Insisto, motivos pueden tener para poder desear que Vilda no continúe como jugadoras profesionales que son, método de trabajo, cuestiones de química, mil cosas que yo lo puedo entender. Ahora bien, esa sensación y legitimidad de poder para poder cambiar entrenadores de esta manera, pues me llama la atención. Me llama la atención. He escuchado de Cancelo al Madrid. Pues lo ha dicho Tomás Roncero, o sea que yo, Frank, lo veo difícil. Yo estuve en fútbol amateur, unos 15 en femenino, y daban asquete. Bueno, Fernando, desconozco, claro, tú nos cuentas tu experiencia, totalmente respetable. Yo entiendo que hay experiencias de toda índole. Al final todos los grupos humanos, sean de hombres o de mujeres, tienen su dificultad. Pero lo que sí sé es que después de toda este trajín y esta mierda, va a haber 9 jugadoras de la selección española madridistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 jugadoras del Real Madrid. O 10. Porque creo que ahora han metido a Lucía Rodríguez, si no me equivoco. Serían 10. Y vamos a ver ese número de jugadoras. Esperemos que no tengan problemas en forma de lesión y que al Madrid no le genere un trajín. Hola, no se puede fichar a todos, es imposible. Estamos hablando de jugadores que cuestan mucho dinero y en el Madrid sabemos de dónde viene el dinero. Es dinero que genera el propio club. Hombre, sí. Pero vamos, Constantino, que no lo digo yo, lo dicen las cuentas del Real Madrid. El Real Madrid en tesorería, dinerito, tiene más de 415 millones de euros. Creo yo que tienen dinero para fichar. Creo yo. Lo mismo Florentino nos sorprende en el verano del 23 con algún fichaje de tapadillo. Algo parecido a lo de Camavinga, claro. Vamos a verlo. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar al equipo este año, ver cómo competimos, ver qué ganamos, qué no ganamos, qué hay que mejorar. Y en el 23... seguir reforzando al equipo en las posiciones que entiendo que se debe reforzar. Veremos el club por donde tira. Así es, Mugen. Eso con Luis Enrique no pasaría. Claro, exacto. Quique, eres un crack, tío. Qué pena no fichamos a este jugador. Pues sí. Pero bueno, que también son cuestiones de gustos, tío. Hay jugadores que a mí me gustaría ver en el Madrid y no... tal. El Madrid tiene 6 puestos arriba, no se puede tener 6 titulares. Tiene 2 titulares, Vinicius, Benzema, 1 futuro titular, Rodrigo, y 3 bultos. Faltaría otro titular y tirar de cantera como Arribas y otro. Yo creo que 4 o 5 jugadores de nivel titular, atacantes, necesitas tener, Arquímedes. Luego ya, efectivamente, rellenar un poco ahí tal, que si canterano, jugador que, digamos, no tenga perfil titularísimo. Ana,
Ana Paula, ¿puedes venir? Vale. Pero estoy comiendo palomitas, te estoy viendo ahí Vale. con el pelo así deslavazado. Deslavazado, yo tengo el pelo deslavazado, lo tengo desordenado. ¿Tú quieres que yo entre, no? Un momento, simplemente, porque tengo que ir. Ahora Venga. vuelvo, dame un segundo. No Vale, tardo nada, hombre. vamos, Que hoy que tengo un día complicado. Estaba viendo Kike comiendo palomitas y me hace venir aquí a reemplazarle, por favor. Estaba ahí feliz escuchando que dijo que no iba a decir nada de las chicas y al final habló algo. A ver, yo creo que tenemos que olvidar de fichajes por unos mesecitos, ¿no? Bueno, no que no. El madridismo nunca olvida los fichajes. Ningún momento, siempre estamos hablando de fichajes. Y si fichamos, hablamos de este fichaje, si es bueno, si es malo, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el madridismo, del Real Madrid, los aficionados. Ya sabéis que Luis Enrique no me gusta para nada. Vi una foto en redes sociales de él y su hija fallecida y uno puso, y ella cuando juega, y eso no tiene cabida. Bueno, no sé, Rubén. Sí, a ver, Luis Enrique ha pasado por momentos muy difíciles, pero bueno, eso cada uno puede gustar o no gustar a una persona porque todos en todos momentos podemos llegar a pasar momentos complicados en nuestras vidas, pero no sé si lo que tú quieres decir es que él habrá usado eso en algún momento, no lo sé, Rubén, no lo sé, si es lo que entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Hola, Kike, bueno, hola Ana, soy yo, Ana aquí. Muy buenas tardes. Una pregunta con mucho respeto. ¿Un homosexual puede integrar el Real Madrid? Particularmente a mí no me... Uy, solo Crispín, complicado. Yo creo que sí, perfectamente. Cualquier persona que sea una persona puede integrar el Real Madrid y lo que sea en la vida. Hola José, hola Jairo. Me tiene explotada, sí chicos. Yo aquí, Madrid mal día, no paro. Buenas, Anabel. Eu quiero pipoca dulce. Bueno, no, me hice ahí unas palomitas, pipoca ahí. ¿Cómo que es? No me acuerdo más. Como dicen varios países. Pochoclo, pururú, palomitas de maíz. Bueno, no me acuerdo en Chile cómo se decía, pero bueno, es muy gracioso en Chile también. Te voy a bloquear. Uy, bueno, vale. Pero bueno, es que yo leo los comentarios, luego Kike es mucho más rápido. Yo para eso, a lo mejor. Bueno, Fernando. Vamos a empezar a bloquear la gente de nuevo. Buenas tardes, Fer. ¿Cuánto tiempo? Me encanta Brasil, juega muy bien el fútbol. Buenas tardes. Bueno, quiero dar mi opinión al respecto de una cosa. Ana Paula, ¿es la selección de Brasil tu gran favorita para ganar el mundial? Sí, Ana, a ver, yo creo que Brasil gane. Ahora, me da un miedo que no pueda ganar. Si es realmente la más calificada, la más para ganar. Porque yo creo que tenga más posibilidades. Claro, yo ahí, a pesar de que Francia ha estado bastante mal, Francia tiene muy buenos jugadores. Bueno. Es que no, quiero hacer un comentario que es importante. Vale, Kike quiere hacer un comentario. Porque quiero comentar una cosa que es seria, ¿vale? Hola, esos corazones, den like. No, Mugen, no sé. No, que cada uno bloquee lo que quiera. Yo aquí, bueno, ¿qué va a hablar? Que en ese sentido yo estoy aquí con las palomitas en mi cabeza y no puedo pensar. Sí, por eso, como veo que están las palomitas en tu cabeza, ya voy. Gracias, Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Ana Paula. Vamos a ver. Kike, me interesa. Gracias. Vamos a ver. No sé. Bien, Mugen, bien. Aquí no se van a permitir comentarios de tinte homófobo, xenófobo y de ningún tipo. O sea que, como comprenderéis, esa persona... No, lo siento, no lo voy a permitir. Ya está. Bloqueada. Seguimos. Es que no entiendo aquí las medias tintas. No, Ana Paula, aquí se bloquea. No, yo lo he bloqueado. Ya está. Ana Paula, si la final del Mundial fuera Brasil-España, tendrías el corazón dividido. Nos dice Ferrubio. Yo creo que Ana Paula, por mí, no lo pasaría tan bien. Sería correcta a la hora de celebrarlo, pero obviamente iría con Brasil. Lógicamente. Ana Paula, ¿qué sabes de Campazo? Te han preguntado. Eso está bien. Sí, ese tipo de cosas no... No, hombre, no pasa nada, Ana. Pero esas cosas hay que reaccionar duro.
A ver, con respecto a... por cierto, sí, Ana Paula es de Fluminense, ¿eh? Que no sé si os lo ha dicho, Ana Paula es de Fluminense. Buenas tardes, José Cholvi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué onda? ¿Qué tal? No, chicos, es que hay ciertos tipos de comentarios que yo... Estamos ya, ¿eh? Esto es 2022 ya. Buenas tardes. Ahora dirán que las jugadoras del Real Madrid no están con el nivel para la selección. Bueno, a las jugadoras del Real Madrid, por el mero hecho de ser jugadoras del Real Madrid, les van a tirar piedras mediáticas, esos de perogrullo, es evidente. Y cuando os hablo de lobbies, sectores, segmentos, redes sociales, medios, muchos de ellos o varios con tintes blaugranas o cercanos a gente blaugrana o con agentes que manejan varias jugadoras del Barça. Entonces hay que manejar muy bien esta cuestión. Hay que saberla manejar. Hola, Esteban García dice: hola, soy nuevo aquí, saludos cordiales. Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Madridismo al Día. Buen derbi el Fla-Flu, súper guapo ese derbi, un ambientazo que hay en Maracaná, tremendo. Y aquí, aparte del Real Madrid, por supuesto, podemos hablar de todo el fútbol que queráis, aunque sea un canal madridista. Roberto, a la Madrid, ahí está Roberto Luis Calzado Sanz. Yo creía que Ana Iris iría con Argentina, sí, porque como habla argentino, pues podía ser. Y Florian Wirtz no sería una opción 2023. Si lo afirmas, pues estaría en tu línea. Es decir, Florian Wirtz necesita jugar y luego veremos. ¿Por qué el Real Madrid no compra a Nkunku? ¿Es un buen jugador? ¿Es un goleador? ¿Encajaría en el equipo? Pues eso hay que preguntárselo a Florentino y a José Ángel Sánchez, que son los que llevan estos temas. Yo considero que es un muy buen jugador. Hay gente que no le gusta tanto. Yo creo que es un muy buen futbolista que aportaría cosas, pero ya está. A ver si algún día nos conocemos por Javea. Yo hace mucho, José Cholvi, que no voy por Javea, pero oye, nunca se sabe. A ver si yo vuelvo a ir a Javea, que hace muchos años que no voy. Pueblo muy bonito de Alicante, pegadito a Denia. Os lo recomiendo a todo el mundo que lo conozcáis. Muy bonito. Rubens, buenas crack. ¿Qué opinas del Mundial de Qatar? Pues mira, el Mundial de Qatar refleja la situación del fútbol a nivel mundial, los intereses ocultos, FIFA y todos los temas que hay de por medio, que están por encima de todo lo que tiene que ver con que un país pueda albergar un torneo de esta magnitud, ¿no? La enjundia de un Mundial, que es el torneo más importante de selecciones. A mí me parece bochornoso que en Qatar, que no se respetan distintas cuestiones a nivel de derechos y libertades de las personas, se pueda hacer un evento de esta índole para distintos países y de distintas culturas. El mensaje que se tiene que enviar es otro tipo de mensaje desde otro tipo de líneas. Y, como digo, la FIFA al final lo que quiere es lo que quiere, como quieren la mayoría de organizaciones que se dedican al deporte a nivel mundial, que viven de patrocinios, dinero y federaciones. Anda, si está el básquet en Real Madrid TV. Ah, pues no lo sabía. Ah, bueno. Vamos, Ana, no hagas caso. Son gente sin importancia. ¿Qué ha pasado? Buenas, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo vas? ¿Qué piensas de la camisa de Dinamarca en el Mundial? Pues yo creo que es marketing también. Lo que ha hecho Hummel, no hace falta no decirlo, lo voy a decir, Hummel, pues yo creo que van a obtener más réditos después de esa campaña de ocultación, que es una campaña de llamar más la atención finalmente, o al menos yo lo que pienso de este tipo de publicidad. Pero bueno, que puede tener otro tipo de connotaciones, y si es así, chapó. Wolfsburgo 1, Leverkusen 0. Minuto 13, Rohr. O sea que estás viendo el femenino, está jugando. Fernando. Yo creo que Argentina será campeona en este mundial. No lo digo por favoritismo, porque soy uruguayo y saben de nuestra rivalidad, pero os veo fuertes. Bueno, Nano Baladón, respeto totalmente tu opinión, tío. Claro que sí. Oye, Argentina, desde luego, colectivamente, lo he dicho, es una selección que ha mejorado. Y Messi en torneos cortos te va a funcionar y es su última oportunidad de ganar un mundial, así que intentará darlo todo. Y como digo, en partidos específicos puede marcar goles clave dentro de un mundial como es este Mundial de Qatar. Yo espero que Argentina no gane el mundial. Siento si hay algún argentino por aquí, pero espero que Messi se retire sin ningún título gordo de selecciones. Totalmente respetable también, muy buen. Además, como madridista, tiene bastante sentido que pienses así. De hecho, yo pienso también muy parecido. O sea, yo no es con la selección que más empatice la Argentina. Yo empatizo con Brasil por mi pareja, por mi mujer, por Ana Paula. Obviamente prefiero que gane Brasil. Eso quería oír.
y no hay ninguna selección que se niegue a acudir al Mundial, porque todos pasan por el aro. Ana Paula no sé qué la pasa, está comiendo palomitas ricas, está disfrutando de las palomitas y no me trae palomitas, no quiere que coma. Que si te pasa algo, te ahogas o algo así. Bueno, pero es que necesito comer también. Me viene bien. Eso quería oír y no hay ninguna selección que se niegue a acudir. No hay ninguna que se niegue a acudir. Todas van, que yo sepa. Voy a cambiar el set de Madrid mal día. ¿Qué os parece? ¡Qué guapo! Esta es la camiseta mía que yo tenía de Roberto Carlos de hace unos 20 años. De la época de Nazario, Ronaldinho, Rivaldo, Dida, Cafú. O sea, de una selección fenómena, ¿eh? Ronaldo el gordito, lo he dicho. En el mundial ponemos las camisetas. Vale, pero entonces no vas a poner la de Brasil porque está muy guapa. Luego. Vale. Ah, bueno, vale. Vale. Benzema ya está on fire para enfrentar este mes de octubre. Esos 9 partidos hay que ganarlos. Oh yeah, sí, Benzema está para jugar en principio. Bonita camiseta, gracias, Fer. Bueno, yo tengo aquí, de pequeño tenía un montón de camisetas y tengo ahí un Remember. Y bueno, ahora tengo las camisetas del Madrid que también molan. Pero de equipos de Brasil que compraba mi padre, de Vasco de Gama, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Botafogo, la selección de Brasil. Oye, ¿Benzema será titular contra los Asuna? Yo pienso que sí, Ulises Torres. Si gana Brasil no estaría mal. Pues la verdad es que no estaría nada mal ver a Brasil ganar el Mundial. Creo que es una selección que gusta. Aquí en España gusta Brasil. Evidentemente en Latinoamérica, en Latam, hay rivalidades con Brasil y hay otro tipo de aspectos, ¿no? Pero... no sé. A mí me parece que hay mucha gente que le cae bien Brasil. Gracias, cariño. Y poca ahogada. ¿Ves? Yo sabía que traías. según te oigo como vienes, yo ya sabía, yo ya lo sé todo. Vamos. Buenas tardes, Whisky Romeo Zulu 74, amigo, bienvenido a este directo madridista. Hoy difícil, con competencia, pero estáis aquí todos. Gracias. Te tengo que regalar camisetas del Real Madrid de España, que yo no me pongo. También tengo una del Rayo. Ah, qué guapo, pues sí, molaría. Gracias, Fer, hombre. No he visto el vídeo, pero Iñaki decía que iba a descansar Vinicius. Es que a mí como me cuesta tanto ver a Ancelotti darle descanso a Vinicius, tío. Asensio se va al Barça. ¿Qué opinas que perdamos este pedazo de jugador? Perdonadme. A ver. Marco Asensio, su comportamiento como profesional y madridista, entre comillas, ha sido lamentable. Sus declaraciones han sido lamentables. Sus actitudes han sido lamentables desde 2019. Y es un futbolista que dista mucho de lo que debería haber sido para el Real Madrid en momentos determinados. Por lo tanto, para mí, no me parece un pedazo de jugador. Yo, antes de sus últimas declaraciones, dejando abierta la puerta al Barça, dije, vamos a sacarle productividad futbolística. A partir de ahí, que haga lo que quiera, conmigo que no cuente. Pero con hechos, ¿cómo con hechos? Lake, cuéntanos, ¿qué pruebas tienes de todo eso, tío? ¿Qué sabes? Cuéntanos, bribón, cuéntanos cosas. Quique, ¿tú sabrías decirme cuánto cuesta una entrada en el Wizzing? Para un partido de la Liga Europea de Euroliga, eso lo sabe mejor Mugen. Mugen es asiduo al Wizzing, va mucho. O sea que el tema de las entradas, abonos y eso lo maneja él mucho mejor. Que te responda él si es tan amable. Porque yo no voy desde hace muchísimo. Puede que otra selección gane el Mundial y no los tradicionales, como Croacia. Lo veo difícil, yo creo que va a ser una de las favoritas. Si se va en invierno Asensio al Barça pagando cláusula, excelente. Sí, porque de otra manera, bueno, yo creo que Asensio se va en verano y ya está. No hay más historia, para mí, no sé a dónde, pero en verano. Pues no dijeron que no van, directamente perdieron el repechaje. Ah. Yo no tenía constancia de esto, Lake, gracias. No sé. Byron, si gana Brasil, ojo con Vini, con el Balón de Oro el próximo año. Hombre, dependerá de los títulos colectivos con el Real Madrid, pero el Mundial de cara al balón siguiente, no en este, que ya está todo dictado para Benzema, y ya el Mundial no cuenta como producción de juego de cara a este Balón de Oro. De cara al siguiente, al del 23, puede ser clave el Mundial. Mira, ahí está el precio, por ejemplo. Mugen paga eso por el abono de los partidos, todos los de casa. Es para ir un jueves. O sea, tú quieres... Bueno, el próximo partido Mugen es ante Panathinaikos, ¿no?
No sé si es en Atenas, lo he visto en el calendario así muy rápido. No sé si es en Madrid o en Atenas. Yo diría que es en Madrid, pero bueno. No sé. Hombre, yo os recomiendo, los que podáis ir, aunque sea una vez al Wizzing, a vivir un partido del Real Madrid. Es verdad que después de la pandemia ha aflojado un poco el ambiente, pero está guapo. Ver al equipo en directo está bonito. Las entradas el año pasado estaban a partir de 25 euros. Este año ni idea, porque todavía no he ido. 25 las peores, evidentemente, dice Mugen. Campazo le pide 3 millones de euros por temporada. ¿Crees que será el fichaje? Campazo debe dinero al Real Madrid, así que a ver qué es lo que le pide al Real Madrid. En tal caso, lo que va a hacer con el Real Madrid va a condonar parte de la deuda en base al salario. El Real Madrid, insisto, debe dinero a Campazo tras su salida a la NBA. Que se tenía que pagar a plazos esa deuda con el club. Mariano, renovación ya para el 57. Sí, me da un yuyu, me da un parraque, me da un algo. Ver a Mariano otra temporada más, me da un yuyu. Gracias, amigos, soy de Mallorca y queremos ir un amigo y yo a ver nuestro Ala Madrid. Nuestro Ala Madrid, no. Nuestro Madrid, Quique, aprende a leer. Estás cansado hoy, pero espabila cabecita. Aún no está en venta lo de la Euroliga. Pues bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Por cierto, ya os avanzo que el próximo sorteo que se va a hacer desde Madridismo al Día no va a ser aquí, sino que va a ser en Twitch. Así que yo que vosotros daría follow o me suscribiría, porque son únicamente los que van a poder participar en Twitch, o mediante follow o mediante suscripción, y en caso de suscripción van a tener hasta 3 veces más posibilidades de poder ganar el premio. Así que yo lo dejo ahí. ¿El premio cuál va a ser? Muy probablemente tenga que ver con la camiseta, pero lo confirmaremos oficialmente como los fichajes. No entiendo muy bien, ¿Campazo le debe o le deben? Él debe dinero al Real Madrid. Él debe dinero al Real Madrid tras su marcha a la NBA. ¿Vale? Y se dividió en plazos. Y le queda por pagar parte de ese dinero al Real Madrid. Y entonces el Real Madrid puede aprovechar esa situación para decirle, mira, te pagamos menos, ¿vale? Pero a cambio, o sea, digamos, del salario, parte va en la deuda, ¿vale? Más o menos creo que se me entiende lo que quiero decir. El sorteo será en octubre. Casi seguro en octubre. Casi seguro. No me gusta decir, esto es como los fichajes, no me gusta decir 100%, pero te digo 90%. Paga Campazo, exacto. Entonces, Campazo debe dinero al Madrid. ¿Vale? Y tampoco es que se haya forrado en la NBA. Entonces, él verá qué hace. Aparte que en el Madrid competitivamente va a ser base titular. Pero bueno, eso ya lo que él vea. El Chapu Nocioni le dio un buen consejo. Y si es un Madrid-Barça de 50 no bajan. Digo por si te cuadra que eso mola más. O sea que yo lo veo clarinete, chicos. Lo del Facu lo veo claro en ese sentido. Luego, esto es deporte profesional, pueden pasar 1000 cosas. Lo intentaremos organizar para el cumple de Quique el 10. Así el regalo se lo hacemos claro. Eso estaría guapo porque yo cumplo el 10 de octubre. Por eso yo no lo quería asegurar 100% porque con Ana Paula no lo he cerrado, pero ya hemos hablado cosillas. Seguro que va a ser en Twitch, seguro que va a ser para subs y para seguidores. Los suscriptores tienen estadísticamente más opciones porque su nombre va a aparecer 3 veces y lo normal es que sea una camiseta. Que yo creo que es algo que gusta mucho a todo el mundo. Una camiseta del Real Madrid. Bellingham sí vale los 100 millones porque es un perfil que no tenemos. Bueno, yo creo que tenemos perfiles parecidos. Creo que Benzema, Nacho, Modric, Kroos van a renovar. Yo creo que todos esos no van a renovar todos. Y de los últimos, creo que de esos, 3 no van a renovar. Bueno, 4. ¿Qué cojones? 4, que no lo he leído bien. 4. Solo pienso que podría seguir Ceballos. Y de los otros, yo pienso que entre Modric y Kroos puede uno que no renueve. O sea, yo no lo tendría tan claro. ¿Cuánto cumples? No lo sé, no me acuerdo de la edad, Leo. Se me ha olvidado. Lo pregunto porque el día 14 es mi cumple y si me toca, me hacéis un regalito. Ah, bueno. Y encima, escucha, Anabel. Tú eres suscriptora en Twitch. O sea, tú estás con la suscripción en Twitch. O sea, que tú vas a tener más posibilidades. Igual que Mugen, igual que J. Martins. No sé si hay aquí alguno más. Si me dejo algún suscriptor más del canal de Twitch, lo siento. Sí, porque Mugen va a hacer la suscripción el 1. Renueva. Porque lo dijo él, que va a renovar. Es que ya nos lo dijo. Dice Leo, esto es buenísimo, atención, porque está calculando ruta de edad de Quique. Dice, te calculo 31.
Bien. Quique, si viene Bellingham, ¿puede venir otro medio o el inglés sería la pieza que falta? Sería él la única. No veo al Madrid fichando 2 centrocampistas ni de coña. O a lo mejor es Joao Gómez. Desde América hablan en un sentido de que se puede hacer. Quique es más joven un año que yo, así que él tiene... Los que tenga. Tiene 29. Por ejemplo. 29. A ver, pero Leo me ve que tengo 31, así que me mantengo joven. Bien, Leo. Gracias, crack. Yo sé que me tienes aprecio, pero... Quique tiene los 25 para 26, sí. Ya quisiera yo. Bueno, chavales, en el centro del campo yo no veo super fichajes aparte de lo de Bellingham. No veo un movimiento... Y sobre todo si Modric o Kroos no renuevan, ahí sí meten la pasta por Bellingham. Ahí sí que pueden meter la pasta. Si continúan Kroos y Modric un año más, no veo un centrocampista. No lo veo, pero si tenemos centrocampistas. Y si se va Ceballos, a lo mejor te suben arriba y ya está, chico. Y con eso tiras. Que el Madrid en eso es muy práctico, ¿eh? El Madrid en ese sentido es práctico. ¿Nkunku vendrá? De momento parece difícil, Chester. Parece que el Chelsea se ha adelantado. Parece. Según Fabrizio Romano, Vía Bill y RMC Sport. Hola Ana Paula. Se buscó una pareja más joven. Bueno, en realidad yo la encontré a ella. Pero sí. Suben arribas. Claro, yo no creo que se compliquen mucho si se va Ceballos, suben arribas. Hombre, si se va un tío del peso y la experiencia y la veteranía de Kroos o Modric, a lo mejor ahí sí que quieren invertir dinero en alguien con más categoría. Perdón si como, chicos. Es que tengo mucha hambre. Os lo prometo. Además es que los viernes, no sé si os pasa, pero os apetece comer más guarrerías, ¿eh? A mí al menos, mira, me deja aquí una amiguita en la camiseta esta, que me compró mi madre. Arribas está a un nivel descomunal. Yo tengo ganas de ver Arribas ante el Alcorcón. Kroos pinta que lo deja a final de temporada. Bueno, de momento la renovación la ha dilatado. No ha dado una respuesta afirmativa. Quiere ver cómo está. De momento ha empezado súper bien la temporada. Pero vaya, efectivamente no hay nada confirmado con respecto al futuro de Toni Kroos en el Real Madrid. Los viernes dan hambre porque dices, es fin de semana, tengo tiempo para comer rico, disfrutar más de la comida. Porque la comida se disfruta mucho más cuando uno está con tiempo libre para poder hacer cosas. Si uno come comida, como llamamos Ana Paula y yo, comida gorda, en un día donde tienes mucho curro, entre semana y tal, es diferente. Hombre, Joao Félix, Fernando Lainez sería una opción que a mí, ya sabes que me gusta. A mí Joao Félix me parece un talento. Gran talento. Filosofando sobre la comida. Bueno, nos encanta. Como bien decía mi jefe Vicente Azpitar, tenés radio. Gusta comer, pero gusta mucho más hablar de comida. Hablar de comida es muy divertido y mola. Hoy, por ejemplo, con María GMC, en el Twitch, hemos estado hablando sobre qué sitios de carne chuletón aquí cerca, en nuestra zona de Madrid, son buenos para ir. Pues bien. Bueno. Roby Zapata Salazar. ¿Qué pasa? Dice, Quique, sos un crack. De Argentina, Uruguay, intuyo que eres. Este canal va para grandes cosas. Salúdame a Olga Ávila, una nueva madridista llegada al mundo. Felicitaciones y bendiciones para ti, Roby Zapata Salazar. Disfruta mucho de tu hija y que seáis muy felices, ¿vale? Que vaya todo fenomenal, que disfrutéis mucho en familia. Y lo dicho, mucha felicidad os mandamos desde Madridismo al día. Gracias, Roby Zapata Salazar, por estar al otro lado. ¿Te gusta Joao Félix? A mí me gusta. Yo no creo que sea un minga fría. Sí que le falta a veces un poco de carácter. Pero creo que Simeone es un perfil de jugador que no se le da bien. Siempre lo he pensado. Ah, y de eso también hemos hablado, Mugen. Sí, de eso también, de Semen hemos hablado en Twitch. ¿Por qué? Pues no lo sé. Cosas que salen de repente y sobre todo, si metes a María GMC en las conversaciones, estas cosas pasan. Oye, modo random, lo que sea. Momento de luz. Vamos ahí a tope, un poquito más de luz. Luz 1, luz 2. Aquí en el office
Es que no puedo mover la cámara, porque es una cámara que fijamos ahí en la pantalla del monitor del ordenador. Pero aquí a mi izquierda tengo una luz móvil y la luz típica de lámpara de habitación. Porque la que es la del techo, digamos, o sea, la de la pared, que tendría que dar mucha luz, no da una mierda. Está muy mala la bombilla, está muy flojita. Y somos un poco vagos para cambiar eso. Preparo la versión brasileña de Strogonoff, arroz y ya. Bueno, el Strogonoff está rico. Está rico el Strogonoff. A ver, no lo pondría dentro de mis platos favoritos brasileños. Obviamente la coixinha estaría por delante. El pudding, que es muy brasileño también. Y obviamente la carne en general de parrillada brasileña. Que, siendo algo peor que la Argentina, es muy buena. Muy buena. Toni Kroos es una pieza insustituible. No existe hoy un jugador de su perfil, ni tiene el reconocimiento que merece. Totalmente de acuerdo, Fernando Rodríguez. Sí, señor, Fernando Rodríguez, totalmente de acuerdo. Claro, anda tú a hacer una coisiña que es súper difícil. Ana Pau, ¿sabías que entre Brasil y Perú se come tortuga, lagarto y mono? Prepárala aquí con una sopita de mono. Lo llevas, claro, chaval. Yo, todo lo que es eso tiene un nombre, ¿no? Los productos que son sesos, órganos de ese tipo, tiene un nombre. Y no me acuerdo, no me acuerdo cuál, ni quiero saber cuál. A ver, Madridismo al Día ha regalado una suscripción. Fer Rubio es ahora miembro de Madridismo al Día. Fer Rubio, bienvenido. Ahí está esa suscripción que regalamos modo sorpresa, que ya lo hicimos el otro día, que no avisamos, que no comentamos, porque nos gustan las sorpresas en este canal. Suscripción para Fer Rubio, bienvenido a las membresías de Madridismo al Día. Puedes disfrutar, si no me equivoco, con esta membresía, de los partidos en directo con Ana Paula, conmigo y con mi padre. Vivir la reacción en directo. Sí, eres miembro, Fer Rubio, enhorabuena. Que además, en tu caso, te lo mereces, porque eres un veterano de guerra, dando el callo todos los días aquí con nosotros. Dice Whisky Romeo Zulu 74, vísceras. No me gustan nada. Nada de nada. ¿Sabes hacer filloada, Ana Paula? ¿Sabes hacer filloada? Casquería. Es casquería. No, vísceras es en plan como los zombies. Vísceras. Pero eso es casquería, Javier P. Exacto. Varane se está saliendo en el Manchester United. Quique, menudo crack. Está a la altura de Spasic. Bueno, Varane fue un crack en el Madrid, pero fuera hace mucho frío. Tony se dará el lujo de retirarse en el mejor club del mundo. Pues puede ser, Terrabona. Puede ser. RT Digital Terrabona. Bienvenido a este canal. Creo que es la primera vez que escribes. RT Digital Terrabona. Creo que sí. Muchísimas gracias. Sois muy grandes. Tú eres grande, Ferrubio. Tú eres un crack. Por cierto, Mugen, te comento, me estoy descargando un videojuego que es el World War 3, que es free to play, beta abierta, que es tipo Battlefield, en Steam, por si lo quieres probar. Y los que sabéis de videojuegos, probarlo. Porque yo soy gamer, me gusta mucho jugar cuando tengo tiempo. Últimamente no tanto, pero con el nuevo ordenador que me he pillado y que hay que montar, veremos cuándo se monta, tengo unas ganas terribles. Pero bueno, de momento mi gozo en un pozo. No creas en Quique porque juega un mes y te deja tirado y vuelve al Call of Duty. Ah, bueno, es verdad. Ah, pero eso fue por el Path of Exile, hombre, que es otro perfil de juego. En fin. Bueno, qué tarde más bonita se está quedando, la verdad, ¿eh? Yo que había andado así un poco cansadillo y tal, digo, bien. Bien. En fin, mucho sobre Jorge Vilda en el timeline de Twitter. Irene Paredes, trending topic ahora mismo. Trending topic, Irene Paredes, tío. Madridismo al gaming. Exacto, o sea, que también, que también. Quique, ¿tú juegas FIFA 23? No. Ahora mismo estoy con shooters, con los FPS, con juegos de ese tipo. Y he jugado también a los RPG, tipo los Ark, me gustó mucho. Path of Exile, muy complicado. Juegos de ese tipo, alguno. Pero ahora yo soy muy de Call of Duty. Muy viciado del Call of Duty. Y he jugado de Division, Counter-Strike hace muchos años, muchísimos. Sí, tú eres buena en Call of Duty Mobile, porque lo que es en un ordenador eres malísima. O sea, es la realidad, lo siento. ¿Podrías hacer un canal de videojuegos? Es que no me da la vida. Como hago un canal de videojuegos, aparte de que no... Para un canal de videojuegos no me veo experto. O sea, soy más aficionado. Buen aficionado, eso sí.
Pero bueno, que es para hablar de cosas sueltas porque, joder, a mí me gusta hablar de otros temas, tío. Que del Madrid está bien hablar, pero... Ana Paula sí que tendría que hacerse un canalcito del Real Madrid. O de Call of Duty Mobile. Pero es que no lo hace. Como no lo hace, pues... Es que la pobre mía también... Jorge Vilda ha dicho que tengo fuerza para crear un nuevo grupo. Joder, pues lo llevas claro, chaval. Es que Jorge Vilda también tiene sus cositas. Te compro lo de dejar bailar a Vinicius, ni de coña, pero que digas que Varane es buen central, recuerda partidos donde no jugó Ramos y estaba él solo. Hombre, yo creo que en el colectivo y en la potencia del colectivo está también el nivel del individuo. Y evidentemente en el United, o Francia por momentos, que ha sido una selección ahí, ha podido sufrir más. A mí Varane me parece un fenómeno. Una leyenda del Real Madrid y del madridismo. Pero que no lo digo yo, Lo dice la mayoría de la gente y así se despidió del Real Madrid como tal. Yo creo que no hay dudas. Varane, su último año en el Madrid fue malo. Ha tenido errores, pero Sergio Ramos ha tenido errores en Champions gravísimos. En la prensa os habéis comido los errores de Varane y los de Ramos los habéis dejado de lado. Y bueno, pues es lo que hace la prensa, limpiar muy bien las cosas. Ahí lo tienes con Leo. Varane es un muy buen central, pero solo recuerdan sus bloopers. En cambio Ramos, pues no recuerdan sus bloopers porque no se vendían. Claro, se tapaban por los típicos periodistas, que eso lo hemos hablado con María hoy, Con Carvajal, con Ramos, con estos no se tapaba nada. O sea, perdón, con estos se tapaba todo y no se decía nada a nivel subrayado con respecto a sus errores. ¿Las películas románticas están muy bien? Pues sí, están muy bien. Pero vamos, Rubens, que a ti, si te parece un Matao, un Piernas, o no te ha parecido un muy buen jugador Varane, oye, lo respeto, que aquí, con respeto se puede decir absolutamente todo. Ahora bien, a mí me ha parecido una leyenda y un central que a nivel ha sido descomunal. Y aquí había que vender lo de que se necesitaba Ramos. También Ramos a lo mejor ha aprendido mucho de Varane, de Pepe, de grandes centrales que ha tenido a su lado. O de Carballo, que ha sido un muy buen central. No todo es una cuestión individualizada. Creo que hay más elementos que adornan al jugador. Aparte que Varane, pues oye, es un manco, pero es uno de los capitanes de Francia. O sea que, chico, es un jugador que tampoco es tan malo. Y a día de hoy ha bajado sus prestaciones. Ya no es el que era, claramente. Claramente, eso te lo digo yo. También en el United, dime quién juega bien en el United. United juego bien yo, a lo mejor. Refiriéndome al nivel de mierda que hay, en general, con todo el respeto. Pero futbolísticamente muy pobre el United. Si llega Campazo, ¿cómo ves su emparejamiento con Satoransky? Pues ninguno, porque Campazo probablemente no se empareje con Satoransky. Se iría más a situaciones con la Provítola, situaciones con Kai Kuric, se iría con situaciones de Alex Sabrines, se iría con situaciones de Jokubaitis. O sea, nunca vas a poner a Campazo con Satoransky, porque te lo lleva al poste y te va a meter ahí a Tavares con un 2 para 1, con Sanli abierto, o sea, cosas que no. Vamos, creo yo no soy Chus Mateo, pero vamos, no veo a priori Campazo defendiendo a Satoransky. Que en un cambio defensivo determinado pueda ponerse con él, sí, pero de manera previa fijada en pizarra, no. Me habéis emocionado con el regalo de la membresía en el canal, en serio. Pues nada, Fer, ahí lo tienes, gracias a ti, tío. Rafa Varane es un central de leyenda, en Prime Top 5 mundial. Es que ha sido una cosa para mí descomunal estando bien. ¿Su último año fue malo? Sí. Sí. ¿Los anteriores? Muy buenos la mayoría. También. ¿Importante en el Real Madrid de Zidane? Clave. Clave. ¿Ha tenido errores? Graves también. ¿Como Ramos? También. ¿Y por qué digo como Ramos? Porque Ramos es una leyenda y ha tenido errores garrafales. ¿Qué piensas de la polémica entre el periodismo tradicional y el nuevo con personas independientes en YouTube, Twitch? Manu Meléndez, muy buena esa. Y para ello voy a beber agua y me voy a comer una palomita. Espera. Creo que por suerte estamos en una época de liberación de contenido. Por suerte, el que es emprendedor, aun con unas situaciones paupérrimas para emprender, puede emprender, si tiene la posibilidad, las condiciones, la estabilidad para poderlo hacer. Sí. Varane leyenda, sí. Y Casemiro leyenda, habiendo sacado 80 millones. ¿Qué tiene que ver lo que saques por Varane
para que sea o no una leyenda. Y por Cristiano 100. ¿Y no te parece una...? Yo celebré. Los 100 millones de Cristiano, yo los celebré. Aquí estaba yo celebrándolo con mi padre cuando lo vendieron. Celebrándolo. Por además poner al club, como lo puso, contra la espada y la pared. Y así yo lo celebré. ¿Y Cristiano es una leyenda? Obviamente es una leyenda. Obviamente. Pero yo celebro las ventas buenas. Hombre, Campazo en el baloncesto de hoy en día ha competido al máximo nivel. Campazo, no sé, o sea, Campazo hace 3 años jugaba en el Real Madrid. Y creo que el baloncesto no ha cambiado tanto en estos últimos 3 años. A lo mejor Juan, yo lo veo diferente, pero bueno. Yo creo que no va a sufrir porque Campazo tiene anticipación, lectura, inteligencia, cosas. Y por cierto, Campazo tiene un físico descomunal. Para medir 1,78, obvio. Exacto, o Terragona. Pero bueno, en cuanto al tema que me ha dicho Manu, que me he desviado, perdonad. Creo que es muy bueno que en Twitch y en YouTube y Twitch y en otros elementos de plataformas RRS, redes sociales y tal, haya gente que pueda crear contenido, que pueda llegar a la gente y que se pueda consumir, que haya otras opciones de selección. Me parece muy bueno. Me parece muy buena noticia que se haya quitado hace mucho tiempo la época de la radio bipolar, la tele bipolar, el chiringuito como opción y el mundo Maldini, y ahora se abre la veda y me parece muy bueno. Libre competencia. Oye, cada cual que elija lo que le apetezca. Yo, a nivel económico, me considero una persona liberal, pues a nivel de creación de contenido también. Y que haya opciones para la gente me parece súper bueno. Pues nada, Rubens, alucina pepinillos, tío. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres alucinar, podemos seguir aquí, que te voy a decir más cosas para alucinar. Pepe, bueno, te voy a decir una cosa de Pepe. Pepe tenía que haber dejado de ser jugador del Real Madrid cuando le reventó a hostias a Casquero. Pepe manchó la camiseta del Real Madrid de una manera deleznable, lamentable. Pepe ha tenido actos de jugador cerdo. Siendo un muy buen central, cerdo. Y para ser un muy buen central no hace falta ser un cerdo. Pero cerdo, no en plan hierro saco el codo un poco, no. O redondo cubro el balón, no. Cerdo de que ha cogido a un tío en el suelo y le ha reventado patadas. Que eso lo he visto yo con mis ojos. Real Madrid-Getafe, 2008-2009. Eso tenía que haber sido motivo de chao. Que de hecho el club valoró en su momento echarlo. La leyenda que tú dices. Ahí lo tienes. La leyenda de Pepe. Hombre. Por supuesto, Varane leyenda. Con todo lo que ha ganado, con lo bueno que ha sido. Y por cierto, Varane retiró a Pepe del Madrid. Lo echó. Claro, lo que te decía Mourinho, que no tenía ni puta idea, un día en rueda de prensa dijo: problema de Pepe es Varane. Ese es el problema que tiene Pepe. Lo tuvo en 2012, empezó a aparecer Varane. Llevaba un año en el Real Madrid. Y empezó a ganar minutos. Y luego titularidad. Y Zidane, que es un tonto también. Zidane no tiene ni puta idea. Durante varias temporadas titular indiscutible de central. La mejor pareja de centrales histórica del Real Madrid. Ramos, Varane. Pero bueno, si queremos infravalorar la opinión de los demás, si estás alucinando por lo que yo digo, pues hombre, joder, respetémonos un poco. Por cierto, y lo que dice Fernando, Pepe subía todos los años pedir pasta, a trincar, con el representante que tenía. Varane, discreto, un señor, un puto señor, y que se supo ir bien, como Casemiro, Casemiro, Varane, gente que sabe irse del Real Madrid. Hay otros como Isco, como Ramos, que les cuesta un poquito más, o que no saben irse. Bueno, el caso de Isco fue una vergüenza. El de Isco fue una puta vergüenza. Y luego después también. Bueno, lo de Morata fue una venta descomunal. 80 millones por Morata. Buenísima. Una venta brutal. O sea, de verdad, Pepe, muy buen central. Buenísimo, sí. Un cerdo de cuidado. Ya, tío, pero me estás diciendo en plan... como si Varane fuera un... no sé. Es que mírate el currículum de Varane. Mírate los números de partidos que ha jugado titular Varane en el Real Madrid. Mírate los títulos que ha ganado Varane. Yo no sé qué imagen tenemos de Varane. El partido del City.
Es que no sé. Es que te puedo sacar los errores de Ramos ante el Borussia Dortmund. O ante el Bayern de Múnich. O en clásicos que dejaba tirar al equipo. Como en el 5-0. No sé. Partidos malos han hecho todos. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Me he preparado unas patatas con anchoas y una cervecita. J. Martins. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Hombre, coño, eso ya te lo digo yo. Lo disco te lo acabo de decir yo, claro. Y Bale, otro sinvergüenza. Claro. Por supuesto. En eso estamos de acuerdo. En lo de Bale y Isco, de acuerdo. Tíos que no han respetado la camiseta ni el escudo. Eso sí. También os digo. El rendimiento de Bale. Hasta 2018. Bien invertido el dinero. ¿Cuánto valió 93 millones Bale? ¿O 100? Entre 100 y 93 millones. En fin, chicos. Me calenta un poco, pero nada en contra de Rubens, que se ve que es un tío educado. Simplemente expongo mi opinión también. Bueno, chicos, voy a descansar un poco, ¿vale? De esta semana. La verdad es que el baloncesto ha funcionado muy bien en el canal. En Twitch estamos de récord. Esta semana ha sido buenísima. En YouTube estamos ahí. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo el canal, comentando, compartiendo. Gracias. Y nosotros para los miembros estaremos el domingo. El domingo vamos a estar para los miembros del canal Oro y Plata. Estaremos comentando el Real Madrid Osasuna. Así que veniros. Y lo dicho, chicos, muchas gracias a los que os habéis pasado un ratito. De verdad. Como diría Ana Paula, moto brigada. Así que nada, pasar un buen finde, disfrutar de los vuestros y como siempre digo, ¡a la Madrid, chicos! Chao, chao.